Me llamo Héctor y al ser mi padre de Piedrafita de Jaca, no es extraño que haya acabado viviendo en las montañas. Aquí en Kufstein he encontrado trabajo y amor y me siento como en casa. ¿Héctor? No sé si nos oye. ¡Héctor! Buenos días. ¿Pero qué tal? ¿Qué tal? Bueno, encantada de conocerte. Igualmente. Vamos a ver, lo primero de todo, ¿no te da para vivir en otro sitio? Esta era una pequeña broma. Vale. Estamos en el Alpen Iglú, Ah. un pequeño pueblo que se ha construido con iglús. Estos son habitaciones para parejas. Oye, ¿cuánto cuesta dormir Pues aquí? el precio más o menos está en torno a los 200 Sí. euros por noche. Está bastante bien aislado, tienes ropas térmicas, todas las comodidades que puedas tener en un hotel normal. ¿Tú habías venido alguna vez? Intento escaparme por lo menos una vez cada temporada. Esto que vemos aquí es el resto del pueblo. Todo esto son habitaciones. Ya sabemos que tú no vives aquí, pero ¿dónde vives tú entonces aquí en el Tirol? Yo vivo en Kufstein. Kufstein es un pueblo que está a 10 minutos de donde estamos aquí, cerca de la frontera con Alemania. Llegué hace 2 años y medio. ¿Pero de dónde? Yo soy de Zaragoza, de la zona de la Almozara. ¿Cómo has llegado hasta Kufstein? ¿Cuál es tu historia? Realmente estaba buscando una experiencia algo internacional. No conocía tampoco especialmente la zona de Tirol, pero tenía un amigo que estaba trabajando aquí, había otro que iba a empezar a hacer un doctorado. Entonces, bueno, estaba todo de cara y pues eso, poder estar en una zona así con montaña que a mí también me gusta mucho, era una experiencia que no se podía dejar pasar. ¿En Aragón ibas mucho al Pirineo? Sí, bueno, mi padre es del Valle de Tena. Ah, ¿de también, de Piedrafita. Siempre los veranos y también en Navidades pasábamos mucho tiempo ahí. Oye, ¿y aquí dentro qué tenemos? Pues la verdad que parece pequeño, pero hay muchos. A ver qué hay detrás de esa cortina. Este es el comedor del hotel. Como podéis ver, todo está hecho de hielo. Porque ¿a qué temperatura estamos aquí dentro, más o menos? Entre 0 y 5 grados bajo cero. Bueno, se está haciendo aquí además una exposición con una temática particular. Este año son los pueblos de Tirol. Es una exposición de 17 artistas internacionales, desde Ucrania, Serbia, Rusia. Y como curiosidad os quería enseñar aquí que hay una capilla también construida en hielo, que es pues, donde la gente se casa. Este año llevan ya 5 bodas. ¿Pero y quién se atreve a casarse aquí? Bueno, pues los valientes, ¿no? Sí que son ceremonias pequeñas de unos 40 invitados. Aquí los conjuntos de bodas se nos complicarían a los invitados, Sí, ¿no? aquí la logística es un poco más complicada. Bueno, y ahora vamos a ver un iglú, que sí que tenemos un poco de suerte porque está aquí el equipo que lo está preparando un poco. Él es Beno, a ver si nos puede explicar un poco qué están haciendo aquí. We need 6 weeks to build it up, and this is tool we need for snow. Out some straight walls and to make big lines, so that's why. Eso que veo ahí es un enchufe. Yeah, we have strong En la nieve, ¿eh? Pero ¿y funciona? electricity Ajá. Ah. inside. Vamos, que se puede poner aquí una carga del móvil. Sí. We built 500 meters cable. Muchísimas gracias por enseñarnos. Thanks a ¿vale? lot. Thanks a lot. Venga, adiós. Chao, chao. Héctor, ¿pero dónde nos has traído ahora? Bueno, estamos ahora en Ems, que es un pueblo que está a 10 minutos de Kufstein, y estamos en el establo de Vollenhof. Aquí se hace una de las razas más típicas de Austria, es la raza Haflinger. Y bueno, es una raza de montaña que se ha utilizado para moverse más fácilmente por la montaña. Tiene un tamaño más pequeño, una actitud igual más dócil, más cómoda. Son rubios, como Como la los gente. tiroleses, Efectivamente, claro. efectivamente, como la gente de aquí. Tienen certificado de origen, una denominación de origen, podríamos decir, y es uno de los símbolos que hay en Tirol. Ahora han salido todos del establo, así que parece ser que Igual están un poco dormidos, Sí, claro, puede es que es ser, muy puede pronto ser. por la mañana. Bueno, y mejor que yo os va a contar ahora la encargada del establo. Está aquí. Ella es Ana María. Hallo, servus. Hallo. Oye, vaya nombre bonito, español parece. Nein, das Okay. ist in Bayern auch ein Vorname. Ella dice que es un nombre también muy típico de la zona de Bayern. Vamos ahora a acompañarla, que nos quieren enseñar otra parte del establo. Ah, vale. Esta es la parte de los sementales. Obviamente los tienen separados del resto de yeguas. ¿Por qué? Bueno, para que puedan aguantar sus instintos, Ah, digamos. vale, vale. Y bueno, como podéis ver, incluso los peinan, Para que estén decoraciones guapos. especiales. Claro, efectivamente. Ahora Ana María nos va a enseñar un ejemplar. Es uno de los más premiados que tienen aquí. El nombre es Abendstern. Significa estrella de la noche. Como podéis ver, pues bueno, tiene distintos premios que le han dado. Un premio mundial en 2000, luego otro en 2003. Es ist so, es gibt am Vollenhof die Weltausstellung. Es un linaje que parece especial. Su padre ganó el mismo campeonato en 1995, su abuelo lo ganó en 1990. Estos son realmente pues, las medallas que le han ido dando en los campeonatos de belleza. Muchas gracias, Ana Lo que María. sea. ¿Los tiroleses son Sí. tan amables como sus caballos? No se parecen mucho, así como los caballos pueden ser más dóciles, los tiroleses generalmente tienen un carácter fuerte. También personas que cuando conoces, pues digamos que cuesta un poco entrar en su círculo, pero una vez que entras, que ya te consideran pues alguien muy, muy cercano. Oye, pero ¿y tu relación con los caballos aquí, entonces? Sí. ¿Cuál es? ¿Por qué nos has traído aquí? Sí, bueno, mi novia monta a caballo, se llama
llama Simona, la vamos a conocer ahora. Ella es Simona. Encantada de conocerte. También. Que hablas muy bien español. Sí, he estado en Valladolid, en España. Ah, en Valladolid. Sí, también. Sí, hablamos bastante español, por suerte, porque el alemán de momento, bueno. Oye, ¿y cómo os conocisteis vosotros? ¿Cuál es vuestra historia? Bueno, pues nos conocimos en una fiesta de empresa y bueno, ella estaba justamente de camarera en esa fiesta. Ella quería practicar un poco el español, yo quería aprender alemán desde el principio. Y hablando, al final, Sí, aquí estamos, año y medio después. os enamorasteis. Bueno, ahora estamos realmente en el centro de Kufstein, en la plaza del ayuntamiento, se llama Unterplatz. Esta es la ciudad donde vivo, es la segunda ciudad más grande del Tirol, detrás solamente de Innsbruck. Tiene más o menos unos 20.000 habitantes. Y bueno, este es un momento que tenía muchas ganas de presentaros porque vamos a hacer Jodel. ¿El qué? Jodel es el canto regional de aquí. Bueno, lo conoce todo el mundo, pienso, pero es el sistema que se utilizaba antiguamente pues, o para comunicarse entre valles o también para llamar al ganado. Y os voy a presentar a un amigo porque además, especialmente, él es un crack del Jodel. ¿Ah, sí? Sí, se llama Tony. Tony. Hi, Hector. How are you doing? Okay. Yeah, Great, hi, yeah. great. Caracterizado. Yeah, that's my clothing. It's a traditional with a little bit style, and I use it when I have a yodel course. Él es profesor, él también da clases de Jodel. Y veo aquí más gente, porque Sí. claro, a esta aventura no te No, animabas también solo. he engañado a unos valientes para que me acompañen, ellos son también de España, son Hola. Marta. ¿Qué tal? Marta, ¿de dónde eres? De Cádiz. Y bueno, él es Fernando, que casualmente también es ¿qué de tal? Zaragoza. Ah, no me digas, También otro es un maño. año. Y Anda. bueno, del mismo colegio también, de jesuitas. Ah, ¿erais amigos Así que antes? sí, lo bueno, bueno. Generaciones iguales, o sea que Wow. de toda la vida. ¿Cómo va a ser esto? Tony, ¿nos vas a enseñar a cantar? Yeah, 1, 2, check. And yodeling have a very magical thing because when you hear this frequency, you're feeling happy. Claro que tiene su técnica, que hay que coger el aire. Desde el pecho y subirlo hasta... Rüdel du die Holla. Ole, ole, hija. Yolare, 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 yo. Yolaré, yolaré, yolaré. Really brilliant. I never had a group like you before. Really good. ¿Cuándo aprendiste a cantar yodel? Slide out from Mama. Me, Mama. Sí. And yodel. Tú no lloraste, tú cantaste yodel. Sí. Vaya amigo, te has echado, ¿eh? Bueno, Tony es así. Tony, tengo un último reto para ti. Yeah. Nosotros hemos cantado, ahora te voy a poner algo que se canta en nuestra tierra. Should I sing this? La Virgen del Pilar lleva una corona de flores. La Virgen del Pilar lleva una corona de flores. La la la, lleva corona de flores. Bueno, te doy el aprobado, muy bien. Muchísimas gracias por la masterclass. Héctor, ¿y tus amigos dónde están? Bueno, Marta y Fernando se han ido, luego los vamos a volver a encontrar, pero os quería traer aquí. Esto es la fortaleza de Kufstein. Es uno de los castillos más importantes de la zona. Es una fortaleza de unos 20.000 metros cuadrados. No se sabe exactamente cuándo se construyó, pero consta el primer registro del año 1200. Empezó a cambiar de manos con el paso del tiempo y luego con la Primera Guerra Mundial el gobierno de Austria lo vendió, lo compró Kufstein. Es el símbolo típico de la ciudad de Kufstein. ¿Qué echas de menos de casa? ¿Esto te recuerda a algo? Bueno, pues viviendo en la Almozara, pues a río y castillo, pues blanco y en botella, ¿no? Pues la Aljafería, el río Ebro, pues son cosas que se echan de menos cuando estás también en la distancia. Ahora estamos en lo que probablemente es el casco histórico más pequeño del mundo. Bueno, es desde el final de la calle hasta donde estamos. Y estamos ahora justamente debajo del castillo. Esta es la casa de la familia Urage, es donde la realeza venía de vez en cuando a veranear. Vamos a entrar ahora en este bar que se llama Stollen. Oh, se ve desde luego, solo de la puerta es un bar antiguo, ¿no? Sí, es el antiguo almacén del castillo. ¿Y qué más cosas tiene de especial este bar? Porque veo que la decoración es un poco así especial. Sí, hay una razón. Este bar es el sitio del mundo con más ginebras. En la carta, entiendo. Sí, eso es. Tiene el récord Guinness del mundo. Más o menos son cerca de 1000. Podéis ver aquí el certificado.
del récord Guinness. Claro, lo tienen bien rodeado. Vamos a hablar también ahora con James. Él es James, Hola, James, soy de Perú. de Perú. ¿Y qué haces aquí? De todo un poco. Llevo ya 8 años aquí en el Tirol. Ajá. Estuve primero en Barcelona viviendo, estuve ahí 12 años y ahora pues mira, acabé por aquí. Más de 1000 ginebras, nos ha dicho Sí, Héctor. Japón, tenemos de España tenemos un montón, de Inglaterra, de países raros, como llamarlo, yo qué sé, Sudáfrica. Wow. De Tasmania también tenemos uno. Hay más o menos como 17, 18 cuevas debajo de la montaña. Y esta de acá pues se utilizó como un pequeño hospital. O sea, en la guerra del Tirol contra Bavaria. Esos paraguas que tenemos ahí arriba. Son dos cosas, son decorativos primero y después, claro, lo usamos como, de verdad, como paraguas porque al ser una montaña y al ser de roca, pues el agua filtra. Y bueno, vamos a encontrarnos ahora con Marta y con Fernando. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, nos vamos a ir ya, te dejamos aquí en buena compañía. No sé si quieres aprovechar para saludar a alguien. Bueno, pues por ser un poco original, me gustaría saludar a mis padres, a mi abuela, que seguro que está viendo que no se pierde un capítulo, Álvaro Gil, que hoy es hoy su cumpleaños. Ah, pues felicidades. Así que Álvaro. felicidades, espero que nos veamos pronto. Bueno, por si acaso no es pronto, yo tengo una cosa para ti. Buah. Buah. ¿Quiénes son? Bueno, pues esto es una camiseta del campamento del colegio, de la edición del 50 aniversario, además. Es un campamento que ya no... Bueno, se acabó hace unos años. Recuerda tus raíces, que nos suba la fama a la cabeza. Recordar es repasar por el corazón en el que queda nuestra vida. Un saludo, Daniel Clemente. A todos en general, pues eso, que me ha hecho mucha ilusión. Me acuerdo también mucho de ellos, así que bueno, os invito desde aquí públicamente a que cuando tengan un rato, que se animen a pasar unos días. A visitarte. Sí. Pues nada, con la camiseta y los recuerdos te dejamos y nos Vale. vemos pronto por Zaragoza. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, adiós luego. chicos. Hasta luego.